Varios científicos del MIT acaban de publicar que han conseguido magnetizar materiales utilizando simplemente luz. De primeras, cuando hablamos de magnetizar algo, pensamos en cosas como corrientes, imanes, hierros y cosas por el estilo, ¿no? Pero algo como la luz no parece que tenga nada que ver, pues al parecer, utilizando pulsos de luz de láser se pueden cambiar las propiedades magnéticas de algunos materiales y a una velocidad 1.000.000 de veces mayor que los métodos actuales. Te puedes imaginar que este avance, como también puede ser el del altermagnetismo del que hablamos hace solamente unos días, podría transformar completamente el futuro del almacenamiento de datos. Muchos dispositivos que usamos a diario, desde discos duros hasta sensores, dependen del magnetismo. Un descubrimiento que nos permita ver el magnetismo desde otro enfoque podría hacer que nuestros dispositivos sean mucho más rápidos, más eficientes y podrían tener propiedades que hasta ahora ni siquiera nos habíamos planteado. El magnetismo ha sido fundamental en el desarrollo tecnológico durante décadas. Los métodos tradicionales de magnetización requieren campos magnéticos externos o corrientes eléctricas, lo que limita mucho la velocidad a la que podemos cambiar los estados magnéticos. Hay ciertos tiempos que no podemos acortar. Esta limitación afecta, por ejemplo, directamente a la velocidad de escritura de algunos dispositivos de almacenamiento o al procesamiento de datos. Los científicos llevan años buscando formas de superar estas limitaciones. Hasta ahora, la velocidad de conmutación magnética, es decir, de cambiar de un estado magnético a otro, estaba limitada por factores físicos fundamentales. Un disco duro convencional, por ejemplo, necesita tiempo para poder reorientar sus dominios magnéticos, lo que establece un límite en la velocidad de escritura de datos en este disco. La tecnología actual de almacenamiento magnético opera en escalas de tiempo de microsegundos. Esto que puede parecer rápido, pero en el mundo de la computación moderna, donde cada nanosegundo cuenta, representa un cuello de botella bastante importante. Y no solo eso, sino que los métodos que usamos también consumen cantidades considerables de energía, lo que limita mucho la eficiencia de esos dispositivos. El uso de materiales antiferromagnéticos, estos que cancelan el campo a nivel externo, ya representaba un avance bastante prometedor. Estos materiales, como el sulfuro de hierro y fósforo, que es lo que han utilizado en el experimento del MIT, tienen propiedades únicas que los hacen ideales para el almacenamiento de datos. Por un lado, tiene una estructura de capas, algo así como un material en 2 dimensiones tipo grafeno, pero apilado, ¿no? Y su resistencia a perturbaciones externas, que por eso de ser antiferromagnético, lo convierte en candidatos perfectos para poder utilizarlo en nuevas tecnologías. Como digo, la búsqueda de métodos más rápidos y eficientes para manipular el magnetismo ha sido una prioridad en la investigación científica, y ha sido ahora, con los avances en física cuántica y tecnología láser, que estamos pudiendo explorar nuevas formas de controlar estas propiedades magnéticas de algunos de estos materiales, y con esto conseguir cosas como el tema que os traigo hoy. Vamos a explicarlo poco a poco. El equipo del MIT consiguió algo extraordinario: utilizar una luz láser de terahercios para magnetizar material de sulfuro de hierro y fósforo. Este láser especial oscila más de 1 billón de veces por segundo, una frecuencia que coincide perfectamente con las vibraciones naturales de los átomos del propio material. Es como dar con la nota exacta que hace resonar una copa de cristal, pero a escala atómica. Este material tiene una estructura muy similar a las páginas de un libro. Son capas y más capas de átomos unidos por fuerzas débiles. Esta estructura particular lo hace ideal para este tipo de manipulación. A temperaturas muy bajas, cerca de 155 grados bajo cero, los espines magnéticos de sus átomos de hierro se alinean de forma alternada, creando un estado antiferromagnético, es decir, uno para un lado, otro para el otro, pues se anulan. Lo revolucionario de este proceso es su velocidad. Mientras que los métodos tradicionales tardan microsegundos en cambiar estados magnéticos, esta técnica opera en picosegundos, 1.000.000 de veces más rápido. Y esta magnetización que creas dura aproximadamente 2 milisegundos y medio, tiempo más que suficiente para leer y manipular la información. Desde un punto de vista puramente físico, el proceso funciona mediante la excitación de lo que los científicos llaman modos híbridos fonón-magnón. Estos son como ondas que combinan vibraciones atómicas con cambios en la orientación magnética. El láser de terahercios actúa como un director de orquesta, coordinando todas estas vibraciones para crear el estado magnético deseado. Y encima, el control de la precisión es espectacular. Los investigadores pueden encender y apagar el magnetismo ajustando los parámetros del láser. Es como tener un interruptor de luz, pero para magnetismo, operando a velocidades que antes parecían tan imposibles como que nos hemos movido a otras tecnologías. El experimento se realizó en condiciones muy específicas, cerca del punto crítico del material. A esta
temperatura particular que hemos comentado antes, el material se vuelve especialmente sensible a los estímulos externos, permitiendo que con pequeños pulsos de luz tengamos cambios muy grandes en su estado magnético. La técnica desarrollada por el MIT no solo es más rápida, sino también más eficiente energéticamente que los métodos tradicionales. No requiere grandes campos magnéticos externos ni corrientes eléctricas mucho más significativas, lo que podría traducirse en dispositivos más compactos y con menor consumo de energía, si resolvemos una serie de problemas de los que vamos a hablar ahora. Vamos a ver los puntos críticos. A pesar de que es un avance bastante emocionante, existen desafíos muy significativos que debemos superar. El más obvio, y estoy seguro de que ya te ha chirriado desde que lo he mencionado, es la temperatura de operación. El sistema actual solo funciona a 155 grados bajo cero. Esto requiere sistemas de enfriamiento bastante complejos y muy costosos, y evidentemente no son nada portátiles. Para que esta tecnología sea práctica en dispositivos cotidianos, necesitamos encontrar materiales que hagan esto mismo que hemos conseguido, pero a temperatura ambiente. Por otro lado, la precisión necesaria en el control del láser presenta un reto bastante importante. Los sistemas actuales requieren por un lado un equipamiento muy especializado y por otro condiciones de laboratorio, es decir, en condiciones muy controladas. Hacer todo esto más pequeño y simplificar esta tecnología para su uso en dispositivos más o menos comerciales va a requerir bastante tiempo y otros avances en ingeniería y física aplicada. Y como ya hemos dicho de otras tecnologías que van apareciendo, el escalado de la tecnología también es complicado. Mientras que el experimento funciona perfectamente con pequeñas muestras de material, ampliar el proceso para su uso en dispositivos de almacenamiento más o menos masivo, simplemente pues os podéis imaginar que es otra película. Lo más interesante está en el futuro. Y dicho esto, la realidad es que el futuro de esta tecnología es muy prometedor. En los próximos años podríamos ver el desarrollo de dispositivos de almacenamiento de datos que operen a velocidades sin precedentes. Los discos duros o las memorias que utilicen esta tecnología podrían escribir y leer datos millones de veces más rápido de lo que lo hacemos actualmente. Y ya no solamente a nivel de almacenamiento, sino también a nivel de procesamiento de información. Por ejemplo, en el campo de la computación cuántica, esta tecnología podría proporcionar nuevas formas de controlar los qubits magnéticos con una precisión extrema. La capacidad de manipular estados magnéticos con luz podría resolver uno de los mayores desafíos en la computación cuántica, el control preciso y rápido de estados cuánticos sin perturbar el resto del sistema. Pero esto, de momento, es simple especulación. Y como ya he comentado, no todo es almacenamiento. Las aplicaciones de sensores y dispositivos de comunicación también pueden mejorar una barbaridad. Podríamos ver el desarrollo de sensores magnéticos muy rápidos para aplicaciones médicas, sistemas de comunicación cuántica mucho más eficientes y nuevos tipos de dispositivos de procesamiento de información que combinen esta velocidad de la luz con la estabilidad del magnetismo. Estamos ante uno de esos momentos en la historia de la tecnología donde un descubrimiento fundamental puede cambiar las reglas del juego. La capacidad de controlar el magnetismo con luz no es solamente un avance científico que es impresionante, sino que podría transformar fundamentalmente la forma en que almacenamos y procesamos información en el futuro. Si os ha gustado este viaje por el futuro del magnetismo, no olvidéis darle a like y suscribiros al canal. ¿Qué aplicaciones de esta tecnología os han parecido más interesantes? Déjamelo en los comentarios que yo te leo. Y si quieres apoyar más contenido como este, tienes el link de nuestro Patreon en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.